El sol de julio caía a plomo sobre las calles estrechas y asfixiantes de Vallecas. El asfalto, reblandecido por unas temperaturas que rozaban lo inhumano, desprendía un vaho denso que distorsionaba la silueta de los edificios de ladrillo rojo. Era un barrio que olía a humo de tubos de escape, a aceite frito de los bares de la esquina y a una fatiga crónica. Un lugar donde el tiempo parecía haberse estancado, dejando a sus habitantes atrapados en una rutina de supervivencia diaria, muy lejos del brillo y el lujo del centro de la capital. En medio de esta desolación urbana, un automóvil negro, largo y de líneas sobrias, avanzaba con la lentitud de un depredador contenido. Sus cristales tintados ocultaban a quien viajaba en su interior, pero el simple brillo de su carrocería inmaculada ya era un insulto para las fachadas desconchadas y los cubos de basura desbordados que flanqueaban la acera. En el asiento trasero, envuelto en el silencio sepulcral que proporcionaba la insonorización del vehículo, viajaba Alejandro Valdés. A sus 43 años, era el presidente y único dueño del grupo gastronómico Valdés, un imperio de alta cocina que abarcaba desde restaurantes galardonados en el elitista barrio de Salamanca hasta exclusivas fincas de eventos en las afueras de Madrid. Vestía un traje de lino gris hecho a medida por el mejor sastre de la ciudad, una camisa de algodón egipcio sin corbata y un reloj suizo cuyo precio equivalía al salario de varios años de cualquiera de los transeúntes que observaba a través de la ventanilla. Sin embargo, su postura no era la de un hombre triunfador. Estaba encorvado, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el vacío. A pesar del aire acondicionado que mantenía el habitáculo a unos perfectos 22 grados, una fina capa de sudor frío le cubría la frente. Había acudido personalmente a ese barrio marginal para visitar a uno de sus empleados, un joven ayudante de cocina que había sufrido quemaduras graves por un accidente con una freidora defectuosa. Quería asegurarse de que recibiera la mejor atención médica privada a expensas de la empresa. Quería demostrarse a sí mismo, quizás en un intento inútil de redención, que no se había convertido en el monstruo desalmado que el mundo empresarial exigía, que a pesar de su inmensa riqueza, no había olvidado sus propios y humildes comienzos. El coche se detuvo suavemente frente a un bloque de viviendas de 5 plantas que no tenía ascensor. El chofer, un hombre discreto de mediana edad, apagó el motor y se giró hacia su jefe, esperando la orden para abrir la puerta. Alejandro asintió lentamente. Tomó una profunda bocanada de aire, como si se preparara para sumergirse bajo el agua, y abrió la puerta él mismo. El calor de la calle lo golpeó como una bofetada física. El ruido del tráfico lejano, los gritos de unos niños jugando con una pelota desinflada en un parque de arena polvorienta y el zumbido de los aparatos de aire acondicionado viejos llenaron sus oídos. Se ajustó el botón de la chaqueta y dio un paso hacia la acera. Levantó la vista hacia el portal de hierro forjado oxidado. Iba a caminar hacia allí cuando un sonido, apenas un murmullo sobre el ruido de fondo, detuvo en seco todos sus movimientos. «Hola, buenas tardes. Me acabo de mudar al edificio». Alejandro se quedó paralizado. Su respiración se cortó de golpe. El aire se atascó en su garganta, formando un nudo duro y doloroso. Esa voz, esa cadencia suave, ligeramente musical, con esa calidez inherente que parecía abrazar cada sílaba. Era imposible. Su mente racional gritó que era una alucinación inducida por el calor, un cruel truco de su cerebro dañado por 10 años de insomnio y culpa. Pero su corazón le dio un vuelco tan violento contra las costillas que sintió un dolor agudo, físico, irradiando por todo su pecho. Giró la cabeza muy lentamente, con el terror absoluto de quien teme despertar de un sueño que lleva anhelando una década, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto de repente espeso y pesado como melaza. Allí estaba, a escasos 5 metros de distancia, frente a la parte trasera de una furgoneta comercial destartalada y llena de abolladuras, una mujer descargaba cajas de cartón. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado, del que escapaban algunos mechones castaños empapados en sudor. Vestía unos pantalones vaqueros desgastados y una camiseta de algodón blanco que había perdido su color original tras incontables lavados. Alejandro sintió que el asfalto bajo sus zapatos de cuero italiano se abría de par en par. Sus piernas temblaron con tal violencia que tuvo que apoyar una mano en la carrocería ardiente de su coche para no desplomarse allí mismo. Era Isabel, su esposa, su compañera, la mujer a la que había amado con la ferocidad de la juventud, la mujer a la que había llorado hasta quedarse sin lágrimas, a la que había enterrado en la parte más oscura de su alma hacía exactamente 10 años. La mujer que murió ahogada en las oscuras y gélidas aguas del río Tajo para salvarle la miserable vida.
Isabel ladeó la cabeza, sosteniendo una pequeña fiambrera de plástico transparente, y lo miró. Lo miró directamente a los ojos. Alejandro dejó de respirar por completo. Esperó el grito, el reproche, las lágrimas de alegría o la furia incontenible. Esperó que ella pronunciara su nombre, que le preguntara por qué la había abandonado, por qué no había saltado al agua tras ella. Pero en los ojos de Isabel, esos ojos castaños con pequeñas motas doradas que él conocía mejor que el mapa de su propia mano, no había absolutamente nada. Ni un solo atisbo de reconocimiento cruzó por su mirada. Era una mirada amable, cortés, pero vacía de cualquier recuerdo compartido. «Disculpe, señor, soy Elena. ¿Se encuentra usted bien? Parece que ha visto a un fantasma o le ha dado un golpe de calor». Elena. Dijo que se llamaba Elena. El cerebro de Alejandro intentaba procesar la información a trompicones. Las palabras se estrellaban contra las paredes de su cráneo sin encontrar sentido. Quiso hablar. Quiso gritar su nombre verdadero hasta desgarrarse las cuerdas vocales. Quiso correr hacia ella y rodearla con sus brazos para comprobar que era de carne y hueso, que no se desvanecería como tantas otras veces en sus pesadillas. Pero su garganta estaba completamente seca. Un sonido gutural, ahogado y patético fue todo lo que logró emitir. Se fijó en la fiambrera que ella le tendía con una sonrisa vacilante. Eran pestiños, unos dulces tradicionales fritos y bañados en miel. Pero no eran unos pestiños cualquiera. El pulso de Alejandro comenzó a martillar en sus sienes. Aquellos dulces tenían un pliegue muy específico en el centro, asimétrico, y estaban decorados con una finísima tira de cáscara de naranja confitada formando algo parecido a una pequeña rosa en la parte superior. Era la firma personal de Isabel. Una receta antiquísima que le había enseñado su abuela en un pequeño pueblo de Andalucía. Nadie más en el mundo los hacía así. Nadie. «Tome uno, por favor», insistió ella, acercándose un paso. «Es una costumbre tonta que tengo al llegar a un sitio nuevo, para empezar con buen pie con los vecinos». A medida que ella se acercaba, Alejandro pudo observar los detalles que la distancia le había ocultado. Y cada detalle fue una puñalada directa a su conciencia. La mirada de Alejandro recorrió el cuerpo de la mujer que tenía enfrente, y el horror más absoluto se apoderó de él, mezclado con la culpa más devastadora y tóxica que un ser humano puede soportar. Ya no era la Isabel de 28 años, de piel suave y postura erguida, que correteaba por el pequeño restaurante que ambos intentaban sacar adelante. La mujer que tenía delante parecía 10 años mayor de lo que le correspondía. Cuando dio ese paso hacia él, Alejandro vio que cojeaba visiblemente de la pierna izquierda, arrastrando ligeramente el pie, obligando a su cadera a hacer un esfuerzo antinatural para mantener el equilibrio. Y sus manos. Dios mío misericordioso, sus manos. Alejandro bajó la mirada hacia los dedos que sostenían el recipiente de plástico. Los nudillos estaban hinchados, casi deformes. Los dedos de su mano derecha estaban torcidos en un ángulo extraño, paralizados en una garra perpetua, evidencia de años de algún trabajo brutal, repetitivo y destructivo. Su piel, antes tan delicada, estaba cuarteada, áspera y cubierta de pequeñas cicatrices blanquecinas que parecían quemaduras químicas. Una oleada de náuseas subió por el estómago de Alejandro. El mundo empezó a girar vertiginosamente a su alrededor. Los informes de la policía de Toledo de hacía 10 años habían sido categóricos. Le habían asegurado que era imposible sobrevivir a aquella caída, a la corriente de esa noche de tormenta. Nunca encontraron el cuerpo. Solo encontraron un abrigo negro empapado y un zapato solitario atrapado entre unas rocas a 2 kilómetros río abajo. El inspector le había puesto una mano en el hombro y le había dicho que lo sentía, que el río no devolvía lo que se llevaba. Alejandro había celebrado un funeral sin ataúd, un funeral de mentira donde la mitad de su propia alma bajó a una tumba vacía. «Señor, de verdad, está usted muy pálido», dijo ella, con un tono de genuina preocupación, retirando la fiambrera. «Voy a buscarle un poco de agua. Perdóneme, tengo que irme». Las palabras salieron de la boca de Alejandro como un susurro roto, desesperado, casi ininteligible. Dio media vuelta de manera torpe, tropezando con sus propios zapatos, como un borracho o un hombre herido de muerte. No podía mirarla un segundo más sin romperse en 1000 pedazos. No podía soportar la visión de esas manos deformadas sin confesar que él era el culpable de cada una de esas cicatrices. Se ocultó apresuradamente en la parte trasera de su propio coche, usando la puerta abierta como escudo. Isabel lo miró alejarse, frunciendo el ceño y encogiéndose de hombros con extrañeza. Luego, sin darle más importancia a aquel hombre rico y excéntrico, se giró
y volvió a su agotadora tarea de cargar las pesadas cajas hacia el oscuro portal. Detrás del coche, oculto a la vista de ella, Alejandro se dejó resbalar contra la chapa caliente hasta quedar en cuclillas. Se llevó ambas manos a la boca y mordió la tela de su manga para ahogar un sollozo desgarrador que amenazaba con rasgarle el pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control, hirviendo sobre su piel, empapando el cuello de su costosa camisa. Lloraba con una intensidad primitiva, animal. El dolor acumulado, reprimido y disfrazado de ambición durante una década entera, le estalló de golpe en las venas. El éxito, el dinero, el poder, el respeto de la élite, todo eso no valía absolutamente nada. Su imperio estaba cimentado sobre el sacrificio de la mujer que amaba. Y mientras él vivía rodeado de aduladores, durmiendo en sábanas de seda y decidiendo el futuro de cientos de empleados, su esposa, la mujer que dio su vida por él, había pasado 10 años sobreviviendo en la más absoluta miseria. Con el cuerpo destrozado, trabajando como un animal de carga, bajo un nombre falso y sin saber siquiera quién era. El chofer de Alejandro, asustado por los ruidos ahogados de su jefe, rodeó el coche apresuradamente. «Señor Valdés, señor, ¿qué ocurre? ¿Llamo a una ambulancia?» Alejandro levantó una mano temblorosa, ordenándole con un gesto seco que se detuviera y guardara silencio. Necesitaba respirar. Necesitaba que el oxígeno volviera a su cerebro para poder asimilar que la mujer de su vida respiraba, caminaba y sonreía a escasos metros de él. Cerró los ojos, y sin poder evitarlo, el recuerdo de hace 10 años lo golpeó con la fuerza devastadora de un tren de mercancías. La pequeña taberna tradicional que habían abierto con tanta ilusión en el barrio de las Letras. Las deudas asfixiantes que su socio y mejor amigo, un cobarde miserable, les dejó al huir con todo el dinero de la caja y los préstamos del banco. La desesperación. Y luego, los prestamistas. Los hombres de traje oscuro y rostros sin alma destrozando el local a batazos. La persecución bajo la lluvia torrencial. El momento exacto en que Isabel lo empujó hacia un callejón y corrió en dirección opuesta hacia el puente sobre el río para atraer a los matones, gritando que ella llevaba el dinero. Alejandro se secó las lágrimas con el dorso de la mano, manchando su rostro con la suciedad de sus propios dedos. Se puso en pie lentamente, apoyándose en la rueda del coche. Se prometió a sí mismo, mirando al cielo grisáceo de la ciudad, que esta vez no huiría. Esta vez iba a protegerla. Iba a curar cada una de sus heridas, aunque para ello tuviera que quemar su propio imperio hasta los cimientos. Se asomó ligeramente por el borde del maletero para observarla de nuevo. La vio levantar una caja que, a todas luces, era demasiado pesada para su frágil complexión. La pierna izquierda le falló por un segundo y dio un traspiés, casi golpeándose contra el bordillo. El instinto primario de Alejandro fue salir corriendo, arrebatársela de las manos, sostenerla en sus brazos y no soltarla jamás. Pero se detuvo, mordiéndose el labio hasta hacerse sangre. ¿Qué iba a decirle si se acercaba ahora? «Hola, soy tu marido. Soy el hombre al que salvaste la vida y por el cual perdiste la memoria y acabaste medio lisiada. Soy el hombre que te dejó atrás aquella noche maldita porque fui demasiado cobarde, demasiado débil para correr tras de ti». No podía hacerlo así. Si ella no recordaba nada, un choque emocional de esa magnitud podría destruirla mentalmente. Tenía que acercarse a ella poco a poco. Tenía que volver a ganarse su confianza, desde cero, como un desconocido. Sin embargo, lo que Alejandro no sabía, mientras la miraba desde su escondite con el corazón roto en 1000 pedazos y la mente bullendo de planes de acercamiento, era que él no era el único que había reconocido a la mujer de la furgoneta. En la acera de enfrente, oculto en las sombras del toldo descolorido de una tienda de ultramarinos cerrada, un hombre corpulento fumaba un cigarrillo con lentitud. Llevaba una gorra calada y unas gafas de sol oscuras a pesar de que el sol ya empezaba a ocultarse tras los edificios. Observaba a Isabel con una fijeza gélida, calculadora. Exhaló el humo blanco, dejando que se dispersara en el aire caliente, y sacó un teléfono móvil de prepago del bolsillo de su chaqueta de cuero. Marcó un número de memoria. «Jefe», dijo el hombre de las gafas de sol, con una voz rasposa que sonaba a lija contra madera. «Acabo de encontrarla. Sí, la mujer del puente de Toledo, la que tiramos al río hace 10 años. Está viva. Y lo peor de todo, su marido acaba de aparecer por aquí. Creo que tenemos un problema muy grave que solucionar antes de que termine la semana. Que hoch san shuat video, toan dien, ti truong, tei banya, fan uxi, toi uho aseo». Title. Encontró a su esposa 10 años después de creerla muerta. Lo que vio le rompió el corazón. Descripción.
Una historia conmovedora de amor, sacrificio y redención. Alejandro es un millonario que lo tiene todo, pero su imperio está construido sobre una tragedia. Hace 10 años, su esposa Isabel se sacrificó para salvarlo de unos prestamistas y desapareció en las frías aguas de un río. Tras una década de duelo y culpa, el destino los vuelve a unir en el lugar más inesperado, pero la mujer que encuentra ya no lo recuerda, y su cuerpo lleva las cicatrices de 10 años de supervivencia extrema. ¿Podrá el amor reconstruir lo que el tiempo y la crueldad destruyeron? Acompáñanos en este desgarrador relato de segundas oportunidades y secretos mortales que resurgen del pasado. No olvides suscribirte para no perderte las siguientes partes de esta emocionante novela. El interior del modesto piso de Vallecas olía a encierro prolongado, a humedad estancada y a productos de limpieza baratos que no lograban enmascarar la decadencia del edificio. Elena cerró la puerta a sus espaldas, apoyando la frente sudorosa contra la madera desconchada. El esfuerzo de subir las pesadas cajas por las estrechas e irregulares escaleras había dejado su pierna izquierda temblando sin control, enviando punzadas de dolor agudo y sordo desde la cadera hasta el tobillo. Se frotó los nudillos deformados de su mano derecha con lentitud, intentando aliviar el calambre constante que residía en sus articulaciones y que ya se había convertido en una parte inseparable de su existencia. Había sido un día brutalmente agotador en la lavandería industrial, 14 horas de pie entre vapores tóxicos, el ruido ensordecedor de las máquinas y planchas ardientes que no perdonaban ningún error. Era el mismo infierno rutinario que llevaba soportando la última década, un castigo diario que aceptaba en silencio. Desde la pequeña cocina, tenuemente iluminada por una bombilla desnuda, una voz anciana pero llena de una firmeza reconfortante la sacó de su ensimismamiento. Era doña Carmen, la mujer que 10 años atrás la había sacado, medio muerta, helada y sin un solo recuerdo, de las orillas fangosas y traicioneras del río Tajo. Carmen había perdido a su único hijo en un trágico accidente de tráfico unos meses antes de aquella noche. Y, al encontrar a aquella joven destrozada en la orilla, guiada quizás por un instinto maternal desesperado, decidió acogerla como si fuera su propia sangre. Para Elena, esa anciana de manos arrugadas, espalda encorvada y corazón inmenso, era su única familia, su ancla vital en un mundo donde su pasado era solo un abismo negro, aterrador e impenetrable. Elena caminó hacia la cocina arrastrando ligeramente el pie sobre las baldosas sueltas. Carmen estaba calentando un caldo de pollo humilde en una olla de aluminio desgastada. Al ver la palidez cadavérica en el rostro de la joven y la forma en que cojeaba, la anciana frunció el ceño con una profunda preocupación maternal. Le sirvió un plato humeante, lo colocó sobre la mesa de formica y se acercó para acariciarle el cabello húmedo y pegado a la nuca por el sudor. Elena levantó la vista y sonrió. Fue una sonrisa frágil, casi transparente, pero absolutamente sincera, diseñada para ocultar el dolor físico que la devoraba por dentro. No quería ser una carga bajo ninguna circunstancia. Suficiente sacrificio había hecho Carmen gastando los escasos ahorros de toda su vida en los tratamientos médicos iniciales que le salvaron la vida tras la misteriosa caída al río. Esa misma noche, el sofocante e insoportable calor de julio en Madrid se rompió abruptamente. El cielo nocturno sobre la ciudad se tiñó de un púrpura violento, pesado, y los truenos comenzaron a retumbar en la distancia, haciendo vibrar los finos y frágiles cristales de las ventanas viejas del edificio. Elena estaba acostada en su estrecha cama, mirando el techo agrietado, cuando el primer relámpago iluminó la pequeña habitación con un destello blanco y espectral. Inmediatamente, su respiración se aceleró hasta convertirse en un jadeo. El sonido del trueno no era solo un fenómeno meteorológico para ella, era un disparador violento, una llave oxidada que abría de golpe la puerta a un terror ciego, paralizante e irracional. Se acurrucó rápidamente en posición fetal bajo la fina sábana, tapándose los oídos con desesperación, utilizando sus manos marcadas por las cicatrices. El sonido constante de la lluvia golpeando el cristal se transformó en su mente dañada en el rugido ensordecedor de una corriente de agua helada y furiosa, tragándosela viva. Imágenes fragmentadas, oscuras y caóticas, asaltaron su cerebro sin piedad. Sombras amenazantes persiguiéndola bajo una lluvia torrencial. El eco de unos gritos furiosos y masculinos, el vacío insondable, abriéndose repentinamente bajo sus pies, y la sensación de ahogo absoluto, el agua, llenando sus pulmones mientras luchaba por salir a la superficie. Elena sollozó de puro pánico, temblando incontrolablemente en la oscuridad de su cuarto, atrapada en las garras de un recuerdo letal que no podía comprender,
pero que la torturaba sin clemencia cada vez que estallaba una tormenta. Mientras tanto, a escasos centímetros de distancia, al otro lado de la delgada y porosa pared del dormitorio, Alejandro Valdés escuchaba los sollozos ahogados y desesperados. Esa misma tarde, moviendo hilos a través de sus contactos y ofreciendo al propietario una cantidad de dinero absurda en efectivo, había conseguido alquilar el apartamento contiguo, un piso lúgubre que llevaba meses vacío y acumulando polvo. Había dejado atrás su imponente mansión en el exclusivo barrio de La Moraleja, sus trajes a medida y su identidad pública de magnate intocable de la alta cocina. Ahora, sentado en la penumbra, llevaba unos pantalones de pana desgastados que había comprado en un mercadillo, un jersey viejo y se hacía llamar Mateo. Su único equipaje real en ese piso destartalado eran unas pocas prendas de ropa básica y un sentimiento de culpa tan abrumador que apenas le permitía respirar con normalidad. Sentado en el suelo de madera podrida, en la oscuridad total, con la espalda firmemente apoyada contra la pared que lo separaba de la mujer de su vida, Alejandro apretó los puños con tanta fuerza que se clavó las uñas en las palmas hasta hacerse sangre. Escuchar a Isabel llorar de esa manera, aterrorizada por la violencia de la tormenta, lo estaba destrozando célula a célula. Sabía exactamente por qué ella le temía a los truenos y a la lluvia fuerte. Sabía que ese miedo atroz era la profunda cicatriz psicológica de aquella noche maldita. La noche en que ella se sacrificó valientemente para que él pudiera escapar de la muerte. El impulso primario y salvaje de derribar la puerta a patadas, entrar en su casa, tomarla en sus brazos y espantar todos sus demonios era casi irresistible. Los músculos de sus piernas se tensaron, dispuestos a saltar, pero se contuvo, tragándose las lágrimas. Sabía por las consultas secretas que había hecho con los mejores psiquiatras del país que si irrumpía en su vida revelando toda la verdad de golpe, el impacto emocional podría destrozar definitivamente la frágil estabilidad mental que ella había construido durante una década de sufrimiento. Debía ser paciente, aunque le costara la cordura. Debía acercarse a ella poco a poco, como una sombra protectora, como un extraño inofensivo. A la mañana siguiente, el barrio de Vallecas amaneció lavado por la intensidad de la tormenta, pero mantenía su habitual atmósfera gris y melancólica. El aire aún olía a tierra mojada y a ozono. Elena salió de su piso muy temprano, con la modesta intención de ir a la panadería de la esquina antes de comenzar su interminable turno en la lavandería. Al abrir la puerta de su casa y salir al estrecho rellano, casi choca frontalmente con un hombre que salía del apartamento de al lado. Era él, el mismo hombre elegante y desconcertante que el día anterior parecía a punto de desmayarse junto al coche de lujo negro. Sin embargo, ahora su aspecto era radicalmente distinto, casi irreconocible. Vestía ropa humilde, holgada, llevaba el cabello algo desordenado y sin fijador, y su rostro reflejaba un cansancio profundo, casi enfermizo, con marcadas ojeras oscuras bajo los ojos. Elena retrocedió un paso instintivamente, sorprendida por el cambio radical en la apariencia del hombre, pero su naturaleza inherentemente amable y compasiva se impuso al recelo. «Buenos días», dijo ella, con esa voz suave y melódica que a Alejandro le sonó como música celestial descendiendo al mismísimo infierno. «Veo que finalmente somos vecinos de puerta. Ayer por la tarde parecía usted sentirse muy mal en la calle. ¿Se encuentra mejor hoy?» Alejandro tragó saliva con gran dificultad, obligando a su mente a mantener un control férreo sobre sus emociones. Tenerla tan dolorosamente cerca, poder ver el brillo dorado de sus ojos castaños, sin la barrera de una ventanilla tintada o la distancia de la acera, requería absolutamente toda la fuerza de voluntad que poseía en su interior. «Buenos días», respondió él. Se esforzó al máximo por mantener un tono neutro y educado, aunque su voz inevitablemente sonó ronca, grave y ligeramente temblorosa por la emoción contenida. «Sí, muchas gracias por preguntar». Me dio una bajada de tensión muy fuerte por culpa del calor sofocante. «Me llamo Mateo. Me acabo de mudar a este piso anoche». Elena le ofreció una sonrisa cálida y verdaderamente comprensiva, una sonrisa que iluminó por un instante la penumbra del rellano. «Encantada de conocerle, Mateo. Yo soy Elena. Si necesita cualquier cosa para instalarse, un poco de sal, azúcar o herramientas, ya sabe dónde estamos. Mi madre adoptiva, Carmen, y yo solemos estar en casa por las tardes después del trabajo. No dude en llamar». Alejandro asintió lentamente con la cabeza, completamente incapaz de articular una sola palabra más sin correr el riesgo inminente de echarse a llorar delante de ella como un niño perdido. Se apartó para dejarla pasar.
La observó caminar por el pasillo y comenzar a bajar las escaleras, arrastrando su pierna lesionada, apoyándose con fuerza en la barandilla desconchada. Cada paso irregular que ella daba resonaba en el silencioso rellano como un golpe de martillo directo en la conciencia de Alejandro. Estaba a punto de girar el pomo y entrar de nuevo en su piso vacío cuando notó un pequeño destello metálico en el suelo, justo en el punto exacto donde Elena había estado parada conversando con él. Se inclinó lentamente y lo recogió con los dedos temblorosos. Era una pequeña medalla de plata, muy desgastada por el roce y los años, sujeta a una cadena rota. Representaba la imagen de la Virgen del Carmen. Alejandro sintió que la sangre se le congelaba instantáneamente en las venas, paralizando su corazón por un segundo entero. Él mismo, con sus propias manos y lleno de ilusión, le había regalado esa misma medalla a Isabel en su primer aniversario de bodas, hace más de 11 años. Ella la llevaba puesta en el cuello la terrible noche en que cayó a las oscuras aguas del río. Si Elena supuestamente no recordaba absolutamente nada de su vida anterior, de su verdadero nombre o de su pasado familiar, ¿por qué motivo conservaba ese objeto tan específico? Y si, en lo más profundo y oscuro de su mente fracturada por el trauma, algún pequeño recuerdo seguía vivo, latiendo débilmente, luchando con desesperación por salir a la superficie. Alejandro apretó la medalla de plata en su puño cerrado hasta que los bordes metálicos le cortaron la piel. Tenía que devolvérsela. Era la excusa perfecta para acercarse más, pero sabía con absoluta certeza que al hacerlo, abriría una puerta peligrosa que tal vez ninguno de los dos estaba preparado para cruzar en ese momento. Lo que Alejandro ignoraba por completo, de pie y paralizado en aquel pasillo lúgubre con la mente llena de dudas, era que abajo en la calle, observando el portal del edificio desde un coche anodino aparcado en doble fila, el hombre corpulento de la cicatriz en el ojo y gafas oscuras ya había memorizado a la perfección los horarios y las rutinas de Elena y estaba calculando con frialdad el momento perfecto para ejecutar el trabajo final cuando ella estuviera completamente sola y vulnerable. El tacto frío y rígido de la plata contra la piel ardiente de su palma lo ancló a una realidad que le resultaba insoportable. Alejandro cerró el puño alrededor de la pequeña medalla de la Virgen del Carmen con tanta fuerza que los bordes dentados del metal le rasgaron levemente la carne. Se quedó de pie en la penumbra de su apartamento vacío, escuchando el eco de los pasos irregulares de Elena descendiendo por la escalera de piedra del edificio. La respiración le temblaba en la garganta. Esa medalla era el único vínculo tangible que quedaba entre la mujer que acababa de cruzarse con él en el rellano y la esposa que había creído muerta durante una década. Recordaba perfectamente el día que la compró, en una pequeña y polvorienta joyería familiar cerca de la Plaza Mayor, con el dinero que habían logrado ahorrar durante meses de trabajo agotador en la taberna. Se la había abrochado al cuello el día de su primer aniversario, prometiéndole que esa virgen la protegería de cualquier mal. ¡Qué ironía tan cruel y despiadada! Caminó lentamente hacia la única silla de madera que había comprado para el piso y se dejó caer en ella. Abrió la mano y observó el rostro desgastado de la figura religiosa. Si Elena no recordaba absolutamente nada, ni su nombre, ni su pasado, ni al hombre que le había jurado amor eterno, porque conservaba ese objeto con tanto recelo que se le había caído al salir apresuradamente. Los psiquiatras a los que había consultado en secreto le habían advertido sobre la naturaleza caprichosa y laberíntica de la amnesia disociativa. Un trauma extremo podía bloquear los recuerdos conscientes para proteger a la mente de la locura, pero el subconsciente a menudo se aferraba a pequeños anclajes emocionales. Devolverle la medalla ahora mismo sería un error catastrófico. Podría desencadenar una tormenta de preguntas para las que ella no estaba preparada, o peor aún, podría provocarle un ataque de pánico como el que había sufrido la noche anterior con los truenos. Decidió guardarla en el bolsillo más profundo de su pantalón de pana. Por ahora, sería su secreto. A varios kilómetros de allí, en el corazón de un polígono industrial rodeado de descampados y naves abandonadas, Elena empujaba un enorme carro metálico lleno de sábanas de hospital empapadas en agua y productos químicos. La lavandería industrial donde trabajaba era un auténtico infierno en la tierra. Un inmenso hangar de techo de chapa donde la temperatura superaba fácilmente los 40 grados y el aire era una sopa espesa de vapor hirviendo, olor a lejía corrosiva y el ruido ensordecedor de docenas de lavadoras y secadoras de tamaño industrial girando a máxima velocidad. Elena llevaba un delantal de plástico grueso que le rozaba el cuello y unas botas de goma que le provocaban llagas constantes en los pies. Su pierna izquierda, resentida por el esfuerzo de la mañana y por la humedad del ambiente, amenazaba con ceder a cada paso. Se detuvo un instante frente a una de las planchas gigantes,
secándose el sudor de la frente con el dorso del brazo. Su mano derecha, con los dedos torcidos y rígidos, palpitaba con un dolor sordo y constante. El ácido de los detergentes industriales se colaba por las pequeñas grietas de su piel reseca, quemándola lentamente, pero ella apretaba los dientes y continuaba. No podía permitirse perder ese trabajo miserable. Era el único lugar que la había contratado hacía 10 años, sin hacer demasiadas preguntas sobre su falta de documentación original y su pasado en blanco. Tú, la coja. No te pago para que te quedes mirando las musaranas. Mueve ese carro a la zona de secado antes de que te descuente la hora. La voz estridente y carente de toda compasión pertenecía a Rosa, la encargada de la nave, una mujer amargada que parecía disfrutar humillando a los trabajadores más vulnerables. Elena bajó la mirada inmediatamente, tragándose el nudo de humillación que se le formaba en la garganta, y asintió en silencio. Agarró los barrotes oxidados del carro con sus manos maltratadas y empujó con todas las fuerzas que le quedaban en su frágil cuerpo. Mientras avanzaba por el pasillo inundado de agua sucia, su mente divagó por un segundo hacia el nuevo vecino, Mateo. Había algo en la mirada de ese hombre que la había perturbado profundamente. Una tristeza tan inmensa, tan insondable y antigua, que le había encogido el corazón. Sus ojos tenían el color del café oscuro, y por un momento irracional, cuando él la miró en el rellano, sintió una punzada de familiaridad, un eco lejano que no supo identificar. Agitó la cabeza para espantar esos pensamientos. No tenía tiempo para distracciones. Tenía que ganar el sueldo de esa semana para pagar el alquiler y los medicamentos de la atención de Carmen. Mientras Elena soportaba las horas interminables de su turno, Alejandro decidió dar un paso más en su arriesgado plan de acercamiento. Salió al rellano y llamó suavemente a la puerta de madera del piso contiguo. Después de unos segundos de silencio, escuchó el arrastrar de unas zapatillas de andar por casa y el giro de la cerradura. Doña Carmen asomó la cabeza, mirándolo a través de la rendija con la desconfianza natural de quien ha vivido toda su vida en un barrio donde nadie regala nada. «Buenas tardes, señora. Perdone que la moleste. Soy Mateo, el nuevo vecino. Quería saber si por casualidad tendría un destornillador de estrella que me pudiera prestar un momento. Un cajón del armario se ha soltado y no tengo herramientas todavía». Carmen lo analizó de arriba a abajo con sus ojos pequeños pero afilados como cuchillos. A pesar de la ropa barata y gastada que llevaba Alejandro, había una elegancia intrínseca en su postura, una forma de hablar demasiado educada para los estándares de Vallecas. Sin embargo, la anciana percibió la misma tristeza devoradora que había notado Elena. Abrió la puerta del todo y le hizo un gesto con la mano arrugada. «Pasa, muchacho. Tendré que buscarlo en la caja de herramientas de mi difunto marido. Siéntate en la cocina, que te voy a poner un café. Tienes cara de no haber pegado ojo en toda la noche con la dichosa tormenta». Alejandro entró en el piso. Era humilde, increíblemente pequeño y oscuro, pero estaba limpio como una patena. Los muebles de formica estaban gastados por los años. Había tapetes de ganchillo sobre las mesas y un viejo televisor de tubo en una esquina. Olía a guiso casero y a jabón de Marsella. Se sentó en la modesta silla de la cocina, sintiéndose como un impostor de la peor calana. Carmen le sirvió un café espeso y amargo en una taza de Duralex transparente, y se sentó frente a él. «Mi hija Elena me ha dicho que ayer te dio un mareo en la calle», comentó la anciana, mirándolo fijamente a los ojos. «Aquí la vida es muy dura, Mateo. Y más si vienes huyendo de algo. En este barrio todos venimos huyendo de algo, ya sea de la pobreza, de los malos tratos o de los recuerdos». La perspicacia de la mujer mayor golpeó a Alejandro con fuerza. Trago un sorbo del café hirviendo para ganar tiempo. «No huyo de nada malo, señora Carmen. Solo intento empezar de cero. He cometido muchos errores en mi vida, errores que le costaron muy caro a la persona que más amaba en este mundo. Ahora solo quiero encontrar un poco de paz». Carmen asintió lentamente, pareciendo aceptar la respuesta a medias. «Elena también empezó de cero hace 10 años. Llego a mi vida como un pájaro caído del nido, con las alas rotas y sin saber cómo volar. Es una muchacha muy buena, Mateo. Demasiado buena para el mundo en el que vivimos. Trabaja como una esclava en esa maldita lavandería para cuidarme a mí, que soy una vieja inútil. Si le pasara algo a esa nina, yo me moriría de pena al día siguiente». Las palabras de Carmen fueron dagas envenenadas directas a la conciencia de Alejandro. Quiso gritar que él tenía la culpa de todo, que él era el monstruo que había dejado a ese pájaro con las alas rotas. Se tragó las lágrimas con un esfuerzo titánico y bajó la mirada hacia el café oscuro. Le prometió a la anciana, con una voz ronca y llena de una determinación férrea, que mientras él viviera en el piso de al lado,
A Elena jamás le pasaría nada malo. La noche cayó sobre Madrid de manera pesada, trayendo consigo un calor bochornoso y húmedo que hacía difícil respirar. El turno de Elena terminó pasadas las 10 de la noche. Salió de la nave industrial arrastrando los pies, exhausta hasta la médula. El trayecto hasta la parada del autobús era de unos 20 minutos caminando por una zona solitaria y mal iluminada. Las farolas, antiguas y sucias, parpadeaban emitiendo un zumbido eléctrico constante. Las sombras de los árboles secos se proyectaban sobre el asfalto roto, como dedos descarnados. Elena comenzó a caminar, apretando su viejo bolso contra el pecho. El silencio del polígono solo era roto por el eco de sus propios pasos irregulares. De repente, una sensación helada le recorrió la nuca. El instinto más primario de supervivencia, agudizado por años de vivir en alerta constante, le advirtió de que no estaba sola. Se detuvo un instante bajo la débil luz de una farola y aguantó la respiración. A unos 20 metros a sus espaldas, el sonido de unos pasos pesados sobre la gravilla también se detuvo. El pánico se instaló en su estómago. Aceleró el paso todo lo que su pierna maltrecha le permitió. El corazón le latía desbocado contra las costillas, bombeando sangre a sus sienes con tanta fuerza que le producía un zumbido ensordecedor. Los pasos detrás de ella también aceleraron. No era una coincidencia. Alguien la estaba siguiendo. Intentó buscar un atajo, girando por un callejón estrecho flanqueado por muros de ladrillo altos y grafitis descoloridos, con la esperanza de salir a una calle más transitada. Pero el callejón era un callejón sin salida, bloqueado por una verja de metal oxidado y asegurada con un candado grueso. Elena se dio cuenta de su error fatal. Se giró bruscamente, pegando la espalda contra los barrotes sucios, temblando de arriba a abajo. De las sombras del principio del callejón, una figura inmensa y corpulenta comenzó a emerger lentamente. Era un hombre con una chaqueta de cuero negra, a pesar del calor asfixiante de la noche. Llevaba una gorra calada y unas gafas de sol oscuras que le ocultaban los ojos. El brillo débil de la farola más cercana iluminó la mitad inferior de su rostro, revelando una fea cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. El hombre se detuvo a pocos metros de ella. Sacó un cigarrillo del bolsillo, lo encendió con un mechero metálico que emitió un chasquido seco en el silencio del callejón y expulsó una densa nube de humo gris. Elena no podía articular palabra. El terror la había paralizado por completo. Sentía que le faltaba el oxígeno. La figura de ese hombre, la chaqueta de cuero, la actitud amenazante. Todo ello empezó a golpear violentamente las puertas cerradas de su memoria fracturada. Un sudor frío le cubrió todo el cuerpo. El hombre esbozó una sonrisa torcida, revelando unos dientes amarillentos, y dio un paso más hacia ella, acorralándola definitivamente contra la verja. «Ha pasado mucho tiempo, Isabel», susurró el hombre con una voz áspera y rasposa, cargada de una crueldad infinita. «Demasiado tiempo. El río no hizo bien su trabajo aquella noche, pero no te preocupes. Esta vez me aseguraré de que no vuelvas a salir a flote». El nombre, Isabel. Ese nombre cayó sobre ella como una losa de cemento armado. El mundo comenzó a girar vertiginosamente ante sus ojos, oscureciéndose por los bordes, mientras un grito de puro terror quedaba atrapado en su garganta muda. El nombre de Isabel flotó en el aire caliente y viciado del callejón como la hoja de una navaja oxidada, cortando de tajo la poca cordura que a Elena le quedaba. El sonido de esas 6 letras, pronunciadas con tanto desprecio por aquel monstruo sin rostro claro, desató un huracán de sensaciones físicas insoportables. Las rodillas le fallaron por completo, y su espalda resbaló por los barrotes de hierro oxidado de la verja hasta que su cuerpo golpeó el suelo de asfalto lleno de basura. El hombre corpulento dio un paso más, pisando un charco de agua sucia que salpicó los pantalones desgastados de ella. Se inclinó hacia adelante, exhalando un aliento que apestaba a tabaco negro y alcohol barato, y alargó una mano inmensa, cubierta de vello oscuro, para agarrarla por el cabello. Elena cerró los ojos con fuerza, esperando el golpe, el dolor, la oscuridad final. Un grito mudo le desgarraba la garganta, pero el terror había paralizado sus cuerdas vocales. De repente, el aire se rompió con un sonido sordo y brutal, el sonido inconfundible de la carne y el hueso chocando contra otra superficie sólida con una fuerza devastadora. Elena abrió los ojos de golpe, temblando como una hoja al viento. El hombre de la cicatriz ya no estaba frente a ella. Había salido despedido hacia atrás, chocando violentamente contra los cubos de basura metálicos del callejón, derribándolos con un estruendo metálico que hizo eco en las paredes de ladrillo. Frente a ella, respirando con una agitación salvaje, con los puños apretados hasta que los nudillos se le pusieron blancos y la mandíbula tensa como el acero,
estaba Mateo. Alejandro no había podido quedarse en el piso. Después de la conversación con Dona Carmen, la ansiedad y el instinto protector lo habían empujado a salir a la calle, a caminar por el barrio intentando calmar los nervios. Había decidido caminar en dirección a la lavandería, manteniendo una distancia prudencial, solo para asegurarse de que Elena llegaba a salvo a la parada del autobús. Cuando la vio desviarse hacia el callejón oscuro perseguida por aquella sombra, el corazón se le detuvo. Al escuchar la voz del hombre, al reconocer la silueta del mismo prestamista miserable que había destrozado su vida 10 años atrás, una rabia primigenia, oscura y volcánica, se apoderó de cada célula de su cuerpo. El matón de la cicatriz se puso en pie a trompicones, sacudiéndose la basura de la chaqueta de cuero y escupiendo un hilo de sangre que le brotaba del labio partido. Sacó una navaja de muelle del bolsillo trasero. El clic metálico de la hoja al desplegarse sonó escalofriante en la noche madrilena. «Vaya, vaya, parece que la basura trae defensores hoy», escupió el hombre, dando pasos circulares alrededor de Alejandro, buscando una apertura. «No sé quién eres, imbécil, pero acabas de cavar tu propia tumba». Alejandro no dijo una sola palabra. No podía arriesgarse a que aquel criminal reconociera su voz. No ahora, no con Isabel tirada en el suelo escuchando cada detalle, pero no sentía miedo. El miedo había muerto en él aquella misma noche en las aguas del río Tajo. Lo único que sentía era una sed de sangre incontrolable, una necesidad absoluta de destruir al hombre que había provocado una década de agonía intolerable. El matón se lanzó hacia adelante, lanzando una cuchillada rápida y traicionera hacia el estómago de Alejandro. Pero Alejandro, aunque llevaba años rodeado de lujos, nunca había dejado de entrenar boxeo como vía de escape para su frustración. Esquivó el ataque con un movimiento rápido del torso, dejó pasar el brazo armado del delincuente y descargó un gancho de derecha demoledor directamente contra la mandíbula del agresor. El impacto fue brutal. Se escuchó un crujido seco y el hombre cayó de rodillas, soltando la navaja que tintineó sobre el asfalto. Alejandro no se detuvo. Lo agarró por las solapas de la chaqueta de cuero. Lo levantó parcialmente del suelo y le propinó 2 puñetazos más en el rostro, cegado por la furia, descargando en cada golpe los 10 años de lágrimas, de soledad, de remordimientos y de pesadillas. Iba a matarlo allí mismo. Estaba a un solo golpe de destrozarle el cráneo contra el pavimento, cuando un sollozo débil, casi infantil, lo devolvió a la realidad. «Por favor, ya basta. Por favor». La voz de Elena, rota y cargada de pánico, fue como un balde de agua helada sobre la furia de Alejandro. Soltó al hombre, que cayó desplomado al suelo, tosiendo sangre y gimiendo de dolor. El matón, dándose cuenta de que había subestimado enormemente a su oponente, se arrastró hacia atrás como una rata asustada. Se puso en pie a duras penas y salió corriendo hacia la salida del callejón, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Alejandro se quedó paralizado por un instante, con el pecho subiendo y bajando erráticamente, las manos manchadas de sangre ajena y los nudillos desollados. Se giró lentamente hacia Elena. Ella seguía encogida en el suelo, abrazándose las rodillas, con la mirada perdida en el vacío y el cuerpo sacudido por espasmos incontrolables. Alejandro se arrodilló a su lado, con una suavidad infinita, temiendo que cualquier movimiento brusco la asustara aún más. Sacó un pañuelo de tela limpia del bolsillo de su pantalón y se limpió la sangre de las manos antes de atreverse a acercarse a ella. «Elena», susurró él, utilizando el nombre falso que tanto le dolía pronunciar, intentando que su voz sonara lo más cálida y reconfortante posible. «Elena, ya ha pasado. Ese animal se ha ido. Estás a salvo. Mírame, por favor». Ella levantó la cabeza muy despacio. Sus ojos castaños estaban dilatados, inyectados en sangre por las lágrimas, y reflejaban un abismo de confusión. Sus labios pálidos temblaban sin articular sonido durante unos segundos eternos, hasta que finalmente un susurro roto escapó de su garganta. «Isabel. ¿Me ha llamado Isabel? ¿Por qué me ha llamado así, Mateo? ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué parecía conocerme?» La pregunta se clavó en el pecho de Alejandro con la fuerza de un arpón. La desesperación en la voz de su esposa le suplicaba la verdad, le suplicaba que arrojara luz sobre el inmenso agujero negro que era su memoria. El impulso de abrazarla, de besar sus cicatrices, de decirle: «Ese es tu verdadero nombre, yo soy tu marido, y ese miserable fue quien intentó asesinarte», casi le hace perder el control. Pero las palabras del psiquiatra resonaron en su cabeza como una alarma estridente. La mente disociada es como un cristal fracturado. Si intentas forzar las piezas para que encajen de golpe, el cristal se hará polvo y la perderás para siempre en la locura. Alejandro tragó saliva, obligándose a tragar la verdad que le quemaba la lengua.
Le colocó una mano suave y cálida sobre el hombro tembloroso. «No lo sé, Elena», mintió él, y cada palabra le supo a ceniza en la boca. A veces, esta gentuza de los barrios bajos confunde a las personas o simplemente intentan asustar inventando nombres. Lo importante ahora es que estás bien. No voy a dejar que nadie te haga daño. Te lo prometo por mi vida. Ven, levántate. Tienes la ropa mojada y hace frío. Te voy a llevar a casa con tu madre. Le ofreció su mano, la mano grande y firme que no estaba herida. Elena dudó un segundo, mirándolo a los ojos, buscando alguna respuesta en esa mirada café y profunda que le resultaba tan extrañamente familiar. Finalmente, levantó su mano deformada por el trabajo duro y se aferró a él. Alejandro tiró de ella con delicadeza, ayudándola a ponerse en pie. Al hacerlo, ella perdió el equilibrio debido al dolor agudo en su pierna izquierda, y su cuerpo chocó contra el pecho ancho y fuerte de Alejandro. Por una fracción de segundo, el tiempo se detuvo por completo. Alejandro sintió el calor del cuerpo de su esposa contra el suyo por primera vez en 10 años. Sintió su respiración agitada contra su cuello, el olor a jabón barato de su cabello mezclado con el sudor frío del miedo. Cerró los ojos, embriagándose de ese instante efímero, permitiéndose sentir la ilusión de que la tenía de vuelta. Pero ella se apartó rápidamente, murmurando una disculpa torpe y bajando la mirada, avergonzada por su propia fragilidad. El trayecto de regreso al piso de Vallecas se hizo en el silencio más absoluto. Alejandro caminaba a su lado, muy cerca, casi rozando sus hombros, sirviendo de escudo humano contra cualquier sombra de la calle. Elena caminaba despacio, arrastrando su pierna, con la mente inmersa en una tormenta perfecta. Isabel. El nombre rebotaba en su cabeza, golpeando las paredes de su memoria vacía. Había sentido una conexión visceral, un terror helado al escuchar ese nombre salir de la boca del hombre de la cicatriz. Y luego estaba Mateo, el vecino nuevo, el hombre que había aparecido de la nada, como un ángel de la guarda con los puños destrozados, dispuesto a matar por ella. Llegaron al edificio y subieron las escaleras con lentitud. Al entrar en el piso, Dona Carmen, que los estaba esperando con una taza de tila, y el corazón en un puño al ver que Elena se retrasaba, pegó un grito ahogado al ver el estado en el que llegaban. Elena estaba pálida como la cera, cubierta de suciedad, y Mateo tenía la camisa rasgada, la cara ensombrecida por la tensión y los nudillos de la mano derecha en carne viva, manando un hilo de sangre constante. «¡Santo cielo, Nina! ¿Qué ha pasado? ¿Estáis heridos?», exclamó la anciana, corriendo hacia ellos. Un intento de atraco en un callejón cerca del polígono, mintió Alejandro rápidamente para no asustar más a la anciana y proteger el secreto del encuentro real. Afortunadamente pasaba por allí de camino a comprar tabaco y pude ahuyentar al desgraciado. Elena no tiene ni un rasguño físico, solo el tremendo susto. Dona Carmen, con lágrimas en los ojos, abrazó a Elena con fuerza, murmurando oraciones de agradecimiento al cielo. Luego, se giró hacia Alejandro con una mirada de profunda gratitud y respeto infinito. «Me has salvado la vida a mí también, muchacho», dijo la anciana con la voz quebrada. «Pasa al vano, por el amor de Dios. Tienes las manos destrozadas. Voy a sacar el botiquín». Elena, aún aturdida, se sentó en el viejo sofá de Sky, mientras Carmen guiaba a Alejandro hacia el diminuto y húmedo cuarto de vano. Le hizo sentarse en el borde de la bañera descolorida y comenzó a limpiar las heridas de los nudillos con un algodón empapado en alcohol y agua oxigenada. Alejandro soportó el escozor sin pestañear, con la mirada clavada en la pared desconchada, repasando mentalmente la figura del matón. Si ese miserable había encontrado a Isabel, significaba que no iba a detenerse hasta terminar el trabajo. Tenía que mover sus hilos de inmediato, utilizar todo el poder de su empresa y sus contactos policiales para localizar a esa escoria y meterla en la cárcel para siempre antes de que intentara algo peor. «Ya está, muchacho. Son cortes profundos por los dientes de ese canalla, pero curarán pronto», dijo Carmen, poniéndole unas vendas caseras. «Ve al comedor. Le he pedido a Elena que te prepare una manzanilla para templar los nervios». Alejandro asintió, agradeciendo a la anciana con un murmullo, y salió al pequeño salón. Elena estaba de pie frente a la modesta mesa del comedor, sosteniendo 2 tazas humeantes de infusión. Sus manos, deformadas y cubiertas de pequeñas quemaduras de los químicos de la lavandería, temblaban ligeramente haciendo que las tazas tintinearan contra los platos de loza. «Siéntate, Mateo, por favor», dijo ella, ofreciéndole la silla con una voz que apenas era un hilo débil. «Siento mucho haberte metido en esto. Mírate las manos. Por mi culpa te han hecho daño». Alejandro negó lentamente con la cabeza, esbozando una sonrisa melancólica.
Tomo asiento y alargo las manos vendadas para coger la taza. No digas tonterías, Elena. Unas heridas en los nudillos no son nada. Lo único que importa es que tú estás bien. Al alargar la mano, la manga del viejo jersey de Alejandro se deslizó ligeramente hacia atrás, revelando parte de su antebrazo y la cara externa de la muñeca derecha. Allí, justo por encima del reloj barato que ahora usaba como disfraz, había una extensa cicatriz. Una quemadura antigua, de piel rugosa, rosada e irregular, que abarcaba casi la mitad de su antebrazo. Era la cicatriz de aquel día en la taberna, cuando saltó para detener la olla hirviendo que iba a caer sobre ella. Los ojos de Elena se fijaron en esa cicatriz. De repente, la taza de manzanilla se le resbaló de las manos, cayendo al suelo y rompiéndose en 1000 pedazos de porcelana, derramando el líquido caliente sobre las baldosas desgastadas. Pero Elena no reaccionó al ruido. Estaba completamente congelada, con la mirada clavada en la quemadura del brazo de Alejandro. Su respiración se entrecortó. Un relámpago blanco y cegador estalló en lo más profundo de su cerebro. Una imagen mental irrumpió con una nitidez salvaje, tan real como si estuviera sucediendo en ese preciso instante. El sonido del cristal rompiéndose, hombres gritando, una cocina estrecha llena de ollas, una olla enorme resbalando de los fogones, líquido hirviendo volando por los aires. Y de repente, un hombre joven, de pelo oscuro y ojos cafés, interponiéndose valientemente, deteniendo el líquido ardiente con su propio brazo desnudo, gritando de dolor para protegerla a ella. «Va, no te preocupes, preciosa. Tu piel es demasiado bonita para quemarse. Yo aguanto lo que sea». La voz resonaba en su cabeza. Era una voz llena de amor, de juventud, de devoción, y era exactamente la misma cadencia, el mismo timbre, la misma voz del hombre que estaba sentado ahora mismo frente a ella en la humilde cocina de Vallecas. Elena levantó la vista muy lentamente, con el terror y la revelación chocando brutalmente en sus retinas. Cerró la distancia entre ellos con un paso inestable, ignorando los trozos de cristal roto en el suelo. Alargo sus dedos torcidos y deformes, y toco, rozando apenas, la cicatriz del brazo de Alejandro. Luego, levanto la mirada hacia su rostro. Observo la forma de su mandíbula, el color exacto de sus ojos bajo esa máscara de cansancio y ropas viejas. La imagen del hombre joven de su recuerdo borroso y el rostro maduro, devastado por la tristeza de Mateo, se superpusieron perfectamente en su mente, encajando como las piezas de un puzzle que había estado perdido durante una década. «Eres tú», susurró Elena, y una lágrima solitaria y pesada resbaló por su mejilla pálida. «Eres el hombre de la olla hirviendo. Eres mi marido». El silencio que cayó sobre la pequeña cocina de Vallecas fue absoluto, ensordecedor. Solo se escuchaba el leve siseo de la manzanilla caliente filtrándose por las grietas de las baldosas desgastadas y el goteo constante del grifo mal cerrado. Las palabras de Elena, o mejor dicho, de Isabel, se quedaron suspendidas en el aire pesado y húmedo de la habitación. «Eres el hombre de la olla hirviendo. Eres mi marido». Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante 10 largos y agonizantes años había sonado, despierto y dormido, con el momento en que ella pronunciara esa palabra de nuevo, marido. Pero ahora que estaba ocurriendo, la magnitud del dolor acumulado lo aplastó por completo. No pudo articular una sola palabra para confirmarlo o negarlo. Sus defensas, cuidadosamente construidas tras una fachada de éxito empresarial y trajes de diseño, se derrumbaron como un castillo de naipes alcanzado por un huracán. Cayó de rodillas. Allí mismo, sobre el suelo de linoleo barato, sin importarle los trozos afilados de la taza de porcelana que se clavaban en la tela de su pantalón. Enterró el rostro en sus manos vendadas y comenzó a llorar. No era un llanto silencioso o contenido. Eran los sollozos desgarradores de un hombre que había descendido a los infiernos y que, por un milagro incomprensible, acababa de encontrar la salida. «Perdóname, perdóname, mi amor». La voz de Alejandro salió rota, ronca, mezclada con la sangre de su labio y la desesperación de su alma. Isabel se dejó caer al suelo frente a él. Sus manos deformadas por el ácido y el trabajo duro, aquellas manos que él había jurado proteger de todo mal, se extendieron temblorosas y acunaron el rostro húmedo de Alejandro. Al contacto de su piel con la de él, una avalancha de imágenes se desató en la mente de la mujer. La barrera psicológica que la había protegido durante una década estalló en 1000 pedazos. Ya no era solo la olla hirviendo. Recordó el olor a ajo asado y vino tinto de su pequeña taberna en el centro de Madrid. Recordó las noches en vela haciendo cuentas en una libreta de tapas rojas que nunca cuadraban. Recordó el terror paralizante cuando los hombres de traje oscuro irrumpieron en el local
rompiendo los cristales con bates de béisbol. Recordó la lluvia helada golpeando su rostro mientras corrían por callejones sin salida. Y entonces, el recuerdo más doloroso de todos emergió de las profundidades de su subconsciente como un monstruo marino. El puente sobre el río Tajo. Ella gritando para atraer la atención de los matones y darle a Alejandro la oportunidad de escapar. El hombre de la cicatriz agarrándola por el abrigo. El empujón brutal, la sensación de vacío en el estómago mientras caía hacia la oscuridad. El impacto helado del agua negra, el aire abandonando sus pulmones, la desesperación de no poder nadar contra la corriente asesina. Dona Carmen, que había estado observando la escena petrificada desde el umbral del pasillo, se llevó las manos al pecho, con el corazón latiendo desbocado. Entendió en ese preciso instante que el forastero elegante disfrazado de vecino pobre no mentía. Era el fantasma del pasado de su nina adoptiva. «Pensé que había muerto», susurró Isabel, apoyando su frente contra la de Alejandro. Las lágrimas de ambos se mezclaban en un solo cauce. Estaba tan oscuro, el agua estaba tan fría. «Grite tu nombre hasta que trague agua, Alejandro. Grite tu nombre». Lo sé», sollozó él, aferrándose a la cintura de ella como si temiera que se desvaneciera en el aire. «Te busque. Juro por Dios que corrí hacia el río en cuanto me libre de ellos. Me tire al agua. Te busque a tientas en la oscuridad, peleando contra la corriente hasta que la policía me sacó a rastras porque me estaba congelando. Al día siguiente encontraron tu abrigo y un zapato. Me dijeron que nadie sobrevive a esa caída en invierno. Te enterré sin cuerpo, Isabel. Llevo 10 años muerto en vida, arrastrando una culpa que me ha devorado las entrañas cada día de mi maldita existencia». Se abrazaron allí, en el suelo sucio de una cocina en Vallecas, rodeados de miseria pero envueltos en el amor más puro y trágico que jamás habían experimentado. El tiempo pareció detenerse para permitirles sanar una década de heridas abiertas. Isabel acarició el cabello de su marido, sintiendo el calor de su cuerpo, reconociendo el latido de su corazón. A pesar de sus cicatrices, de su cojera, del dolor crónico en sus articulaciones, en ese momento volvía a sentirse entera. Volvía a ser Isabel. Sin embargo, el destino, cruel y caprichoso, no estaba dispuesto a concederles un final feliz tan fácilmente. A varios kilómetros de allí, en un club nocturno clandestino situado en los sótanos de un edificio abandonado cerca del Paseo de la Castellana, el humo espeso de los puros y el olor a licores caros creaban una atmósfera asfixiante. En una sala privada al fondo del local, un hombre mayor, de cabello canoso peinado hacia atrás con gomina y trajes de seda que ocultaban una moral inexistente, escuchaba con atención. Era don Ricardo Salazar, el jefe de la mafia de prestamistas que había arruinado la vida de Alejandro y docenas de familias más en el pasado. Frente a él, de pie y con una bolsa de hielo presionada contra su mandíbula fracturada, estaba el matón de la cicatriz. «¿Me estás diciendo que no solo la mujer sobrevivió al río hace 10 años, sino que el cobarde de su marido apareció de la nada y te dio una paliza en un callejón?», preguntó Salazar, con una voz suave y sibilante que infundía más terror que cualquier grito. El matón asintió, tragando sangre. «Así es, don Ricardo. El muy desgraciado pelea como un animal salvaje, pero eso no es lo más importante. Cuando huí del callejón, me escondí y vigilé. Vi cómo la llevaba de vuelta a un edificio asqueroso en Vallecas. Y luego hice unas llamadas a los contactos que tenemos en la dirección de tráfico. El coche negro de lujo que lleva días aparcado cerca de ese bloque no es robado. Está a nombre de una empresa. El Grupo Gastronómico Valdés». Salazar detuvo el movimiento de su copa de coñac en el aire. Sus ojos de serpiente se abrieron levemente, reflejando una mezcla de incredulidad y codicia extrema. «¿El Grupo Valdés?», murmuró el anciano, apoyando los codos sobre la mesa de caoba. «¿Estás seguro de esto? Ese imperio vale cientos de millones de euros. Sus restaurantes tienen estrellas Michelin. El alcalde cena en sus locales». «Totalmente seguro, jefe», confirmó el matón. Alejandro Valdés pasó de ser un muerto de hambre con una taberna arruinada a convertirse en el rey de la gastronomía en Madrid. Y ahora está escondido en Vallecas, fingiendo ser un vecino cualquiera para recuperar a su mujer amnésica. Una sonrisa siniestra, fría como el hielo, se dibujó en los labios de Salazar. Dejó la copa sobre la mesa con lentitud. Esto lo cambiaba todo. Asesinar a esa mujer en el callejón habría sido un simple trámite para cerrar un cabo suelto del pasado. Pero ahora tenían en sus manos la vulnerabilidad más grande de uno de los hombres más ricos e influyentes de España. Alejandro Valdés había intentado ocultar su identidad para protegerla, pero esa misma mentira se había convertido en su sentencia de muerte.
Reúne a 6 de nuestros mejores hombres, ordenó Salazar, poniéndose en pie y alisando las arrugas de su chaqueta de seda. Vamos a hacerle una visita al señor Valdés a su nuevo pisito en Vallecas. Vamos a recordarle que las deudas de sangre nunca prescriben. Y si quiere que su amada esposa siga respirando manana por la manana, nos va a transferir hasta el último céntimo de su miserable imperio. Y después, los mataremos a los dos. De vuelta en el apartamento, la atmósfera había pasado de la conmoción a una urgencia abrumadora. Alejandro ayudó a Isabel a levantarse y la sentó en la silla. Dona Carmen, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, trajo toallas limpias para secar el suelo. «Tenemos que irnos de aquí ahora mismo», dijo Alejandro, su tono de voz cambiando drásticamente. La vulnerabilidad de Mateo desapareció, siendo reemplazada por la autoridad y la determinación de Alejandro Valdés. «Ese animal que te atacó en el callejón sabe dónde vives. No va a detenerse, Isabel. Tenéis que hacer las maletas, lo esencial. Nos vamos esta misma noche». «¿Irnos a dónde?», preguntó dona Carmen, temblando. «Muchacho, no tenemos dinero para ir a un hostal. Este piso de protección es lo único que nos separa de vivir bajo un puente». Alejandro se giró hacia la anciana y luego miró a los ojos de su esposa. Tomó las manos deformadas de Isabel entre las suyas y las besó con reverencia. «Hay algo que no os he contado», confesó Alejandro, sintiendo una punzada de culpa por haber mantenido la farsa incluso ahora. «Durante estos 10 años, intente llenar el vacío de tu muerte trabajando hasta perder el sentido. Construí una empresa. Soy un hombre con muchos recursos, Isabel. Soy asquerosamente rico. Tengo casas de seguridad, guardias, abogados. Os llevaré a un lugar donde nadie os encontrará jamás. Tenéis que confiar en mí». Isabel lo miró, abrumada. La información era demasiada para procesarla en una sola noche. Su cerebro, que apenas acababa de asimilar su verdadera identidad, ahora debía aceptar que el hombre vestido con harapos frente a ella era un millonario capaz de mover montanas. Iba a responder, a decirle que confiaba ciegamente en él, cuando un sonido seco y metálico interrumpió la conversación. Alguien había introducido una ganzúa en la cerradura de la puerta principal del apartamento. El sonido del metal raspando contra los cilindros oxidados de la puerta hizo que el silencio en la cocina se volviera mortal. Dona Carmen soltó un grito ahogado y se llevó las manos a la boca. Isabel instintivamente se encogió en la silla, con los ojos dilatados por el terror regresando de golpe. Alejandro no dudó ni un microsegundo. Su instinto protector se disparó con la adrenalina inundando su torrente sanguíneo. Hizo un gesto fulminante para que ambas mujeres guardaran silencio absoluto. Se movió con una agilidad felina hacia la encimera de la cocina. Abrió el cajón de los cubiertos evitando que hiciera ruido y sacó el cuchillo más grande y afilado que encontró, uno de hoja gruesa diseñado para cortar carne. Se posicionó frente al pasillo que daba a la puerta de entrada, utilizando su propio cuerpo ancho y firme como escudo humano entre la amenaza y las 2 mujeres que más le importaban en el mundo. La cerradura emitió un último chasquido seco, el sonido de la resistencia cediendo. El pomo de la puerta comenzó a girar lentamente, emitiendo un chirrido agudo que parecía raspar los nervios de todos los presentes. Quien estaba al otro lado de esa puerta a las 2 de la madrugada, en un edificio medio abandonado de Vallecas, y con qué intenciones venía en medio de la oscuridad. El chirrido de los cilindros metálicos de la cerradura al ceder resonó en la pequeña cocina como el chasquido de un látigo. Alejandro apretó el mango del cuchillo de carnicero hasta que los tendones de su antebrazo amenazaron con romperse. Su cuerpo, tenso como la cuerda de un arco a punto de disparar, se colocó frente al pasillo en una postura defensiva que no dejaba resquicio alguno. Detrás de él, Isabel contuvo la respiración, aferrando la mano temblorosa de doña Carmen, preparándose para el horror que estaba a punto de cruzar el umbral. La puerta de madera se abrió de golpe, empujada con una precisión calculada y silenciosa. Una figura alta, ancha de hombros y vestida completamente de negro bloqueó la entrada. La luz parpadeante de la bombilla del rellano iluminó un rostro curtido, marcado por una expresión de extrema gravedad, y el cañón oscuro de una pistola automática equipada con un silenciador que apuntaba directamente al suelo. Alejandro levantó el arma blanca, dispuesto a lanzarse sobre el intruso y destrozarle la garganta antes de que pudiera alzar la pistola. «Señor Valdés, baje el cuchillo. Soy yo». La voz, firme pero mantenida en un susurro táctico, paralizó a Alejandro. El intruso entró rápidamente en el piso y cerró la puerta a sus espaldas con un movimiento ágil. Era Marcos, su jefe de seguridad personal, un exoficial de operaciones especiales que llevaba 5 años trabajando a su lado, convirtiéndose en su sombra protectora y en el guardián de sus secretos más oscuros.
Marcos guardó el arma en la funda de su cinturón y fijó sus ojos alertas en su jefe. «Marcos, ¿qué demonios haces aquí?», susurró Alejandro, bajando lentamente el brazo pero sin soltar el arma. «Te di órdenes estrictas de que nadie, absolutamente nadie, me siguiera a Vallecas». «Perdone la insubordinación, señor», respondió Marcos, acercándose a paso rápido, «pero nuestra red de vigilancia interna detectó una anomalía crítica hace apenas 20 minutos. Varios agentes de la policía local corruptos, que sabemos que están en la nómina de Ricardo Salazar, hicieron consultas simultáneas sobre la matrícula de su vehículo oficial y cruzaron los datos con las cámaras de tráfico de esta zona. Saben que está aquí. Peor aún, uno de nuestros informantes en los bajos fondos nos acaba de confirmar que Salazar ha movilizado a 2 docenas de sus hombres armados. Vienen hacia este edificio ahora mismo, señor. Vienen a matarlo a usted y a su esposa». El nombre de Salazar cayó como un bloque de hielo sobre los hombros de Alejandro. Aquel anciano miserable y despiadado había atado los cabos sueltos mucho más rápido de lo que él había previsto. Se giró hacia Isabel. Ella estaba pálida, con los ojos muy abiertos, procesando la confirmación de que la pesadilla de hacía 10 años no solo había regresado, sino que se había convertido en un ejército dispuesto a aniquilarlos. «No hay tiempo para hacer equipaje», dictó Alejandro. Su voz, despojada de cualquier vacilación, se había transformado instantáneamente en el director ejecutivo, en el líder acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo. «Cogéis los abrigos y los documentos de identidad si los tenéis a mano. Nada más. Marcos, ¿cuál es la ruta de extracción?» «Tengo un vehículo blindado de nivel 5 esperando en el callejón trasero, junto a los contenedores de reciclaje. 2 hombres más cubren el perímetro a pie. Tenemos que bajar por las escaleras de emergencia interiores, las que dan al patio de luces, para evitar la fachada principal». Alejandro asintió. Tomó un abrigo viejo del perchero y se lo echó por los hombros a Isabel, asegurándose de abotonarlo con manos rápidas pero cuidadosas. Luego ayudó a dona Carmen, que murmuraba rezos ininteligibles presa del pánico, a ponerse una chaqueta de lana tejida. «Vamos», susurró Alejandro, tomando la mano de Isabel con una fuerza tranquilizadora. «No me voy a separar de ti ni un milímetro». Salieron del apartamento, dejando atrás la taza rota, la luz encendida y la vida miserable que Elena había soportado durante una década. Marcos lideraba la marcha, moviéndose por las sombras del pasillo con la fluidez de un depredador nocturno, empuñando de nuevo su arma en posición de alerta. Abrió la puerta contra incendios oxidada que daba a las escaleras de servicio. El olor a humedad, a orines de gato y a basura estancada golpeó sus rostros. Comenzaron a descender en absoluto silencio. El único sonido era el leve arrastrar de la pierna lesionada de Isabel y la respiración entrecortada de dona Carmen, a quien Alejandro sostenía prácticamente en volandas para acelerar el paso. 4 pisos. 3 pisos. 2 pisos. El corazón de Isabel latía con una violencia que le provocaba punzadas de dolor en el pecho. Las paredes estrechas del hueco de la escalera parecían cerrarse sobre ella, asfixiándola con los recuerdos del pasado, con el miedo irracional a tropezar y caer de nuevo en el abismo. Llegaron a la planta baja. Marcos empujó la pesada puerta metálica de salida, que emitió un quejido agudo por la falta de engrase. Salieron a un callejón estrecho, iluminado solo por la luz anaranjada de una farola lejana. Ali, rugiendo con un ronroneo profundo e intimidante, aguardaba un todoterreno negro, masivo y blindado, con los cristales tan oscuros que parecían espejos de obsidiana. 2 hombres vestidos de civil, pero con el inconfundible porte militar, vigilaban los extremos de la calleja. «Al coche, rápido», ordenó Marcos, abriendo la pesada puerta trasera, que parecía la compuerta de una caja fuerte bancaria. Alejandro empujó suavemente a dona Carmen hacia el interior, sobre los asientos de cuero impecable, y luego ayudó a Isabel a subir. Justo cuando Alejandro iba a introducirse en el vehículo, un sonido ensordecedor rompió el silencio de la madrugada en Vallecas. Era el chirrido agudo de neumáticos frenando bruscamente contra el asfalto. Marcos, desde su posición junto a la puerta del conductor, miró hacia el cruce de la calle principal, a escasos 50 metros de distancia. 3 furgonetas negras sin logotipos acababan de bloquear la entrada del edificio de apartamentos. Las puertas correderas se abrieron de golpe, y al menos 15 hombres descendieron en tropel, varios de ellos empuñando armas largas visibles incluso en la oscuridad. «Nos han encontrado. ¡Arranquen!», gritó Marcos a sus hombres. Alejandro cerró la puerta del vehículo blindado con un portazo que selló herméticamente el habitáculo. Marcos pisó el acelerador a fondo, y el todoterreno salió disparado hacia adelante, quemando goma y levantando una nube de polvo y basura del callejón.
Desde la calle principal, los matones de Salazar advirtieron el movimiento del vehículo pesado. Se escucharon varios gritos ordenando abrir fuego. Segundos después, el sonido seco y repetitivo de los disparos comenzó a resonar. Isabel gritó, agachando la cabeza entre las rodillas, arrastrando a Dona Carmen con ella. Alejandro se arrojó sobre ambas, cubriéndolas con su propio cuerpo. Los proyectiles impactaron contra el cristal blindado de la ventana trasera, produciendo chasquidos terroríficos y dejando marcas de impacto con forma de telaraña blanca en el cristal antibalas, pero sin lograr penetrar la cabina. «Sujétense», advirtió Marcos al volante. Giró el volante bruscamente hacia la izquierda, tomando una calle lateral en dirección prohibida, esquivando contenedores y coches aparcados con una precisión milimétrica mientras el motor bocho bramaba pidiendo pista libre. Dejaron atrás el barrio de Vallecas a una velocidad temeraria, saltándose semáforos en rojo y tomando los accesos hacia la autopista M40 antes de que los hombres de Salazar pudieran volver a subirse a sus furgonetas y organizar la persecución. Cuando finalmente se incorporaron a la autopista A6 en dirección a la Sierra Norte de Madrid, la tensión en el interior del vehículo comenzó a descender levemente, dejando paso al agotamiento extremo. Alejandro se incorporó en su asiento. Revisó frenéticamente a Isabel y a Dona Carmen, asegurándose de que ninguna había sufrido un rasguño. Isabel, con el pelo alborotado y el rostro cubierto por una fina capa de sudor frío, levantó la mirada hacia él. Los faros de los coches que cruzaban en dirección contraria iluminaban intermitentemente el interior del vehículo, creando un juego de luces y sombras sobre el rostro de su marido. Isabel lo miró fijamente. El hombre que la sostenía por los hombros, que respiraba con la furia de un león acorralado, era el mismo Alejandro que 10 años antes amasaba pan a las 4 de la madrugada y hacía bromas tontas para hacerla sonreír cuando los clientes escaseaban. Pero al mismo tiempo, era un hombre completamente distinto. Había una dureza en sus facciones, una autoridad implacable en su mirada que solo otorgan los años de lucha despiadada en las altas esferas del poder. Estaba rodeado de mercenarios leales que conducían coches acorazados. Era un rey en un mundo que ella desconocía por completo. «Alejandro», preguntó Isabel con voz temblorosa, apenas un murmullo sobre el ruido de los neumáticos en el asfalto. «¿Quién eres ahora? ¿Qué has hecho durante todos estos años para tener un ejército privado y enemigos que nos persiguen con armas de guerra?» Alejandro cerró los ojos un segundo, tragándose el nudo de amargura que le asfixiaba. Le acarició la mejilla marcada por el cansancio. «Sobrevivir, Isabel. Y para sobrevivir en el infierno en el que me dejo tu perdida, tuve que convertirme en el diablo. Prometí que jamás volvería a ser el hombre débil y sin recursos al que pisotearon hace una década. Levante un imperio de la nada, con mis propias manos y mi sangre. Pero te juro, por lo más sagrado, que todo lo que he construido no vale ni un segundo de la vida que perdimos. Te voy a llevar a un lugar donde jamás podrán tocarte». Condujeron durante casi una hora, adentrándose en la oscuridad boscosa de la Sierra de Guadarrama. El paisaje de asfalto y hormigón dio paso a carreteras sinuosas flanqueadas por inmensos pinares y barrancos de piedra. El aire que se filtraba por los conductos de ventilación del coche cambió, volviéndose frío, puro y cargado del olor a resina y tierra mojada. Finalmente, el todoterreno se desvió por un camino de tierra privado y se detuvo frente a un enorme portón de acero negro, incrustado en un muro de piedra natural de más de 3 metros de altura. Marcos digitó un código en un panel oculto. Las puertas se abrieron silenciosamente y el vehículo avanzó por un sendero iluminado con balizas empotradas en el suelo, hasta detenerse frente a una majestuosa mansión de estilo rústico, construida en madera maciza y pizarra negra, escondida en el corazón del bosque. «Bienvenidos al refugio, señor», anunció Marcos, apagando el motor. Alejandro bajó del coche y abrió la puerta para las mujeres. Isabel y Carmen descendieron, frotándose los brazos contra el frío cortante de la montaña, observando con asombro la fortaleza en la que acababan de adentrarse. La casa no tenía ventanas visibles en la planta baja, estaba rodeada de cámaras de seguridad de última generación con visión nocturna, y 2 perros de presa patrullaban el extenso jardín perimetral junto a otro guardia armado. Entraron en la mansión. El interior era abrumadoramente grande, decorado con un lujo sobrio, con suelos de madera noble y una inmensa chimenea de piedra en el centro del salón principal. A pesar del confort evidente, la casa respiraba un aire de frialdad y soledad absolutas. Era una jaula de oro diseñada para resistir asedios, no un hogar. «Marcos, asegura el perímetro exterior y activa los inhibidores de frecuencia. Nadie entra y nadie sale. Dona Carmen, Isabel, id a la cocina. Hay provisiones de sobra».
Yo bajaré a la sala de comunicaciones para intentar localizar a los cabecillas de Salazar y preparar nuestro contraataque. Alejandro caminó hacia un pasillo lateral, sintiendo el peso del agotamiento tirando de sus hombros hacia abajo. Necesitaba sentarse, aunque fuera solo por 5 minutos, para ordenar las ideas y llamar a sus contactos en las altas esferas del gobierno para solucionar este baño de sangre inminente. Pero antes de que pudiera dar 3 pasos, el silencio absoluto de la mansión en la montaña se rompió en pedazos. El sonido provino del centro del salón. Era el teléfono fijo de la casa, un antiguo teléfono de disco, negro y pesado, conectado a una línea análoga secreta, sin codificar y no registrada, que Alejandro había instalado exclusivamente para emergencias críticas. Solo Marcos y el arquitecto que diseñó el sistema de seguridad de la casa, un hombre que llevaba 3 años fallecido, conocían la existencia y el número de esa línea telefónica. El timbre estridente, agudo e incesante, paralizó a los 4 ocupantes de la habitación. Isabel se aferró al brazo de Dona Carmen. Marcos sacó el arma instintivamente, barriendo la sala vacía con la mirada como si el enemigo pudiera surgir de las sombras de los muebles. Alejandro sintió que un bloque de hielo descendía por su columna vertebral. Caminó lentamente hacia la mesita de caoba donde descansaba el aparato. El sonido parecía taladrarle el cerebro. Su mano, aún manchada con restos de sangre seca del matón del callejón, se extendió temblorosa y levantó el auricular de baquelita negra. Se lo llevó al oído, sin articular una sola palabra, esperando. Desde el otro lado de la línea, la respiración estática de una conexión intervenida llenó el silencio, seguida inmediatamente por el chasquido inconfundible de un mechero metálico encendiéndose, y luego, una voz rasposa, cargada de una crueldad infinita. «Buenas noches, Alejandro», susurró Ricardo Salazar. «Una casa preciosa, de verdad, mucho pino y mucha piedra. Sería una pena tremenda que se incendiara con todos ustedes dentro. Asómate al ventanal y mira hacia el bosque. Acabamos de llegar». La voz de Ricardo Salazar, áspera y distorsionada por la interferencia de la línea analógica, se clavó en el cerebro de Alejandro como un estilete de hielo. «Asómate al ventanal y mira hacia el bosque. Acabamos de llegar». Alejandro no respondió. Colgó el pesado auricular de baquelita negra con una lentitud aterradora, asegurándose de no mostrar ni un ápice de debilidad, aunque por dentro sus órganos parecían haberse convertido en plomo. El silencio que siguió al clic del teléfono fue absoluto, un silencio denso y sofocante, cargado con la electricidad estática que precede a una tormenta devastadora. Se giró hacia la inmensa sala rústica. Isabel, Doña Carmen y Marcos lo observaban con la respiración contenida, esperando la sentencia. «Están aquí», pronunció Alejandro. Su voz carecía de cualquier emoción. Era la voz de un hombre que había aceptado que la muerte llamaba a su puerta y estaba dispuesto a recibirla de pie. «Tienen el perímetro rodeado». Marcos palideció de forma visible. El curtido ex militar, un hombre que había sobrevivido a zonas de conflicto en medio mundo y que no solía inmutarse ante el peligro, sintió un escalofrío incontrolable recorrer su espina dorsal. «Eso es imposible, señor. Nadie conoce estas coordenadas geográficas. Los inhibidores de frecuencia de la propiedad están activos a máxima potencia. No han podido rastrear los satélites de nuestro vehículo. Y esa línea telefónica, solo usted, yo y el difunto arquitecto conocíamos su maldita existencia». Alejandro negó con la cabeza, caminando despacio hacia el inmenso ventanal del salón principal. Los cristales, blindados con 5 capas de policarbonato endurecido, ofrecían una vista panorámica del denso bosque de pinos sumido en la oscuridad más absoluta de la madrugada en la sierra madrileña. «Alguien nos ha vendido, Marcos. Alguien con acceso al nivel más alto y reservado de seguridad de mi empresa. Salazar no es un simple prestamista de barrio marginal. Es un cáncer que ha hecho metastasis en las altas esferas de esta ciudad. Ha comprado a alguien de mi círculo más íntimo. Pero eso ahora da exactamente igual. Lo único que importa es que están ahí fuera esperando». De repente, la oscuridad profunda del bosque de Guadarrama se rasgó. Un destello naranja y amarillo brotó entre los inmensos troncos de los árboles, seguido de otro y otro más. Eran antorchas, pequeños focos de fuego primitivo que avanzaban lentamente por la ladera de la montaña, creando un cerco infernal alrededor de los inmensos muros de piedra de la propiedad. La imagen era completamente dantesca, un asedio medieval y brutal ejecutado con frialdad en pleno siglo XXI. Isabel se acercó a Alejandro, arrastrando su pierna enferma sobre la costosa alfombra persa. Su cuerpo maltrecho apenas la sostenía, pero su espíritu,
forjado a base de golpes en el yunque de la miseria y el dolor durante los últimos 10 años en aquella lavandería asfixiante, no iba a quebrarse ahora frente a un cristal blindado. Se colocó a su lado, tan cerca que sus hombros se rozaron. Observo las llamas rojizas reflejándose como pequeñas dagas en los ojos oscuros y cansados de su marido. «Van a quemar la casa entera», susurró Isabel. Su voz no temblaba en absoluto. Era una afirmación fría, nacida de la comprensión más absoluta de la maldad humana. Alejandro asintió levemente, sin apartar la vista de las llamas que se acercaban. Los muros principales son de piedra pura, pero el tejado inclinado y las inmensas vigas interiores son de madera maciza seca. Si logran arrojar artefactos incendiarios a la cubierta superior o introducir gasolina líquida por los conductos de ventilación del aire acondicionado, esto se convertirá rápidamente en un horno crematorio gigantesco. Quieren obligarnos a salir al jardín para acribillarnos en campo abierto como a perros rabiosos o dejar que nos asfixiemos aquí dentro si decidimos atrincherarnos. Marcos desenfundó su arma de servicio y comprobó el cargador con un movimiento mecánico, ágil y preciso, fruto de incontables horas de entrenamiento militar. «Señor, el protocolo de asedio crítico indica claramente que debemos atrincherarnos en la cámara acorazada subterránea de inmediato. Tiene ventilación autónoma con filtros químicos, paredes de hormigón armado de medio metro de grosor y suministros de emergencia para resistir una semana entera. Es nuestra única opción real de supervivencia hasta que las autoridades forestales o nuestros refuerzos privados detecten la enorme columna de humo en la sierra y acudan al rescate». «Hacedlo», ordenó Alejandro sin dudar un instante. «Marcos, llévate a doña Carmen y a Isabel abajo inmediatamente. Sella la puerta por dentro y bloquea los pasadores de titanio. Yo me quedaré aquí arriba en el salón principal unos minutos más para ganar algo de tiempo y asegurar que no abren una brecha en los accesos principales antes de que estéis a salvo». La negativa rotunda de Isabel sonó en el silencio del salón como el chasquido de un látigo. Todos se giraron hacia ella de inmediato. Alejandro la miró, profundamente sorprendido por la ferocidad repentina y el fuego que ardía en el rostro de su esposa. «Isabel, por el amor de Dios, te lo ruego, obedece», suplicó él, acercándose a ella y tomándola por los brazos. «No puedo perderte otra vez. Me volvería completamente loco si te pasara algo ahora». Isabel avanzó un paso decidido, acortando la escasa distancia entre ambos. Alzó sus manos gravemente deformadas, aquellas manos ásperas que llevaban las marcas indelebles, las cicatrices y quemaduras de una década de esclavitud, y sujetó el rostro de Alejandro con una fuerza que él no esperaba. «Me perdiste hace 10 años precisamente porque me obligaste a huir mientras tú te quedabas atrás para enfrentarte a ellos», dijo Isabel, clavando sus ojos castaños, húmedos pero feroces, directamente en el alma de su marido. «Aquella noche, bajo la lluvia en el puente de Toledo, tomé la firme decisión de sacrificar mi propia vida por ti. He pasado 10 años enteros vacía, rota, siendo un fantasma silencioso sin nombre, aguantando el dolor físico y mental cada madrugada. Acabo de recuperar mi vida, Alejandro. Acabo de recordar quién soy. Y no voy a permitir de ninguna manera que me encierres en una caja fuerte subterránea mientras tú te quedas aquí arriba a morir por mí otra vez. Si ardemos esta noche, ardemos juntos. Si peleamos hasta el final, peleamos juntos. No hay más debate». La intensidad abrumadora de sus palabras dejó a Alejandro sin aliento. Vio en ella no a la mujer frágil y asustadiza que había encontrado temblando ante una tormenta en Vallecas, sino a la guerrera invencible de la que se había enamorado en la juventud de su vieja taberna, multiplicada ahora por el coraje brutal de la supervivencia extrema. Doña Carmen, temblando visiblemente por el pánico, pero manteniendo una dignidad inquebrantable propia de las mujeres que han sufrido mucho en la vida, se acercó a Marcos y le tocó el brazo. «Llévame a mí a esa sala subterránea, muchacho. Yo soy muy vieja y solo sería un maldito estorbo para ellos aquí arriba. Que Dios misericordioso los proteja a los dos». Marcos asintió con profundo respeto y guió a la anciana hacia el pasillo oscuro y oculto tras la inmensa falsa librería de madera de roble, un mecanismo que descendía hacia los niveles inferiores de seguridad de la mansión. Alejandro e Isabel se quedaron completamente solos en el inmenso y lujoso salón. El silencio entre ellos fue efímero, roto por la violencia inminente. Un estruendo brutal, ensordecedor, sacudió todos los cimientos de piedra de la mansión de la montaña. Un todoterreno oscuro, fuertemente modificado y equipado con un parachoques de acero macizo en la parte frontal, acababa de embestir las altísimas puertas principales del muro exterior perimetral, derribándolas por completo tras el tercer impacto a toda velocidad.
A través de los ventanales blindados, vieron a docenas de hombres armados inundando los cuidados jardines, moviéndose entre las sombras y las estatuas con una coordinación militar letal. Un segundo después, el primer artefacto incendiario, una botella de cristal llena de líquido inflamable, se estrelló violentamente contra el inmenso cristal blindado del salón principal. La botella estalló en 1000 pedazos, esparciendo gasolina ardiendo sobre la gruesa capa exterior de policarbonato. El cristal resistió estoicamente el impacto físico, pero el fuego comenzó a devorar con extrema rapidez la madera noble de los marcos exteriores de las ventanas. Más botellas incendiarias llovieron desde el bosque oscuro directamente sobre el inmenso tejado de pizarra de la propiedad. En menos de un minuto, el olor acre y nauseabundo a humo espeso y plástico quemado comenzó a filtrarse por las pequeñas rendijas de la inmensa chimenea del salón. Alejandro se arrodilló y abrió un compartimento secreto escondido magistralmente bajo las tablas de madera natural del suelo del salón. Sacó del interior un pesado rifle de asalto táctico compacto y una pistola semiautomática de color negro mate. Se puso en pie y le tendió la pistola directamente a Isabel, ofreciéndola por la empuñadura. ¿Sabes usar esta maldita cosa?, preguntó él, mirándola a los ojos con una intensidad febril. No, respondió ella con absoluta sinceridad, sintiendo el peso frío e intimidante del metal mortal en sus manos lisiadas. Pero supongo que aprenderé muy rápido. Quita este pequeño seguro lateral de aquí con el pulgar. Apunta siempre al centro del pecho, a la masa más grande. Aprieta el gatillo con firmeza, sin tirones. El retroceso será muy fuerte para tus muñecas, así que sujeta el arma con ambas manos y afirma los pies en el suelo. Instruyó él rápidamente, asegurándose de que ella comprendiera cada palabra. Vamos a retroceder ahora mismo hacia la escalera oculta del sótano. El tejado ardiendo no aguantara mucho más antes de colapsar sobre nuestras cabezas. El humo negro y tóxico comenzó a llenar la inmensa sala a una velocidad vertiginosa, reduciendo drásticamente la visibilidad y haciendo que cada respiración doliera como fuego en los pulmones. Se movieron agazapados, tosiendo violentamente y con los ojos llorosos, buscando la protección física de los inmensos y pesados muebles de caoba maciza. Afuera en la noche, el sonido atronador de los disparos constantes contra las paredes de piedra natural era absolutamente ensordecedor. Los sicarios pagados por Salazar estaban barriendo la fachada principal de la casa con fuego automático continuo, intentando a toda costa destruir y debilitar las últimas estructuras defensivas. Alcanzaron a duras penas el recodo del pasillo que llevaba directamente a la puerta falsa de la gran librería de techo a suelo. Justo cuando Alejandro iba a accionar el discreto mecanismo de apertura oculto en una moldura, una explosión sorda, brutal y devastadora destrozó por completo la puerta principal de acceso de la mansión. La brutal onda expansiva rompió el mobiliario cercano y los arrojó a ambos al suelo con una fuerza titánica, llenando el aire espeso de astillas afiladas, cristales rotos y nubes de polvo de yeso. A través de la espesa y caótica cortina de humo negro, cenizas y polvo en suspensión, la silueta oscura de 5 corpulentos hombres armados irrumpió violentamente en el majestuoso vestíbulo principal de la casa. Llevaban máscaras antiguas oscuras y linternas tácticas cegadoras acopladas bajo los cañones de sus rifles, cuyos haces de luz blanca y brillante cortaban la oscuridad asfixiante buscando desesperadamente blancos humanos a los que abatir. Alejandro rodó sobre su espalda con agilidad felina, ignorando el dolor del golpe, encaró su rifle de asalto contra su hombro y abrió fuego de cobertura indiscriminado hacia la entrada. El sonido atronador de las detonaciones de un arma de ese calibre dentro de una casa cerrada fue algo insoportable, haciendo vibrar los empastes dentales. 2 de los atacantes enmascarados cayeron desplomados al suelo de mármol del vestíbulo. Pero los otros 3 mercenarios reaccionaron de inmediato, se cubrieron tras las gruesas columnas de piedra decorativas del vestíbulo y devolvieron el fuego cruzado. Las balas zumbaban en el aire como avispas furiosas, destrozando por completo los valiosos cuadros antiguos, los jarrones de diseño y la escayola ornamentada de las paredes a escasos centímetros de la cabeza pegada al suelo de Isabel. «Muévete, Isabel, arrástrate hacia el pasillo oculto. Hazlo ahora mismo», rugió Alejandro por encima del ensordecedor ruido de la batalla, disparando ráfagas cortas y controladas para obligar a los mercenarios a mantener la cabeza agachada tras las columnas. Isabel se arrastró por el suelo de madera noble, clavando las rodillas en las astillas, tosiendo violentamente y sintiendo que se asfixiaba por el humo químico que desprende a la costosa tapicería incendiada del gran sofá del salón. Logró llegar finalmente al oscuro recodo protector del pasillo. Alejandro retrocedió lentamente,
caminando hacia atrás mientras continuaba cubriendo su propio avance con disparos constantes, y se unió a ella en la relativa seguridad del corredor ciego. Presionó rápidamente la moldura de madera secreta, con la mano ensangrentada, y la inmensa librería de pared basculó silenciosamente sobre unos goznes invisibles, revelando una sobria escalera de hormigón crudo iluminada únicamente por unas tenues y tétricas luces rojas de emergencia que descendía en espiral hacia las entrañas oscuras de la tierra. Entraron tropezando y el mecanismo automático cerró la pesada puerta de la librería a sus espaldas, amortiguando de inmediato, casi por completo, el ensordecedor y aterrador ruido de los disparos continuos y el rugido amenazante de las llamas que devoraban la planta superior. Bajaron los fríos escalones a toda prisa, con el corazón desbocado y el sudor empapando su ropa. El aire en aquel pozo de hormigón era notablemente más frío y, sobre todo, limpio, perfectamente filtrado por los silenciosos y eficientes sistemas de purificación química del refugio subterráneo. Al pie de la larga escalera, un inmaculado pasillo de brillante acero inoxidable los conducía directamente hacia una inmensa y redonda puerta de cámara acorazada, muy similar a la de un banco suizo de alta seguridad, donde se suponía que el leal Marcos y doña Carmen los estaban esperando a salvo. Llegaron jadeando frente a la mola inmensa de acero pulido de toneladas de peso. Alejandro introdujo su mano temblorosa en el escáner biométrico iluminado en verde de la pared lateral y tecleó un larguísimo código secreto en el panel táctil adjunto. Los enormes y pesados cerrojos cilíndricos de titanio macizo emitieron un sonido grave y tranquilizador al desbloquearse en el interior del mecanismo. La puerta titánica comenzó a abrirse hacia afuera con una lentitud hidráulica y un leve siseo de descompresión. Isabel dejó escapar un profundo suspiro de puro alivio, apoyando su frente sudorosa contra la fría y tranquilizadora pared de hormigón del pasillo. Lo habían logrado. Habían alcanzado el corazón impenetrable del refugio. Estaban finalmente a salvo de las llamas voraces y de las balas mortales de los mercenarios. Al menos, eso era lo que su mente agotada y desesperada por encontrar paz creía firmemente en ese momento de respiro. La pesada puerta acorazada se abrió por completo, revelando la totalidad del interior de la inmensa e inexpugnable sala de seguridad subterránea. Las frías luces fluorescentes del techo parpadearon una fracción de segundo antes de encenderse completamente, bañando la estancia en una luz blanca, clínica y sin sombras. Pero lo que sus ojos exhaustos encontraron al otro lado de aquel umbral de acero no fue a doña Carmen rezando aliviada en un rincón, ni al eficiente Marcos vigilando concentrado los numerosos monitores de las cámaras de seguridad exteriores. La imagen dantesca que se presentó ante ellos los paralizó en seco, congelando literalmente la sangre en sus venas de forma súbita e irreversible. En el centro exacto de la inmaculada sala de hormigón y acero, doña Carmen estaba arrodillada en el frío suelo, sollozando en un silencio absoluto y aterrador, con las muñecas fuertemente atadas a la espalda, con una brida de plástico negro. Marcos, el supuestamente leal jefe de seguridad, el hombre de absoluta confianza que había jurado sobre su propia vida proteger la integridad de Alejandro y su familia a cualquier precio, estaba de pie junto a ella en una postura marcial relajada. Pero Marcos no los miraba con alivio, ni con la preocupación propia de un aliado. Marcos sostenía con mano firme su arma reglamentaria, apuntando fría y directamente a la cabeza canosa y temblorosa de la anciana mujer, con el dedo apoyado ligeramente sobre el gatillo. Y sentado muy cómodamente en la única y elegante silla de oficina giratoria de la sala, fumando un largo puro que apestaba a tabaco rancio y caro, con las piernas cruzadas de manera arrogante y una sonrisa reptiliana y profundamente retorcida dibujada en su rostro lleno de arrugas, estaba Ricardo Salazar. El anciano y despiadado mafioso dio una calada pausada y profunda a su puro, exhalando tranquilamente una densa nube de humo asfixiante hacia los impolutos conductos de ventilación del techo del búnker, y fijó su mirada de depredador ancestral directamente en Alejandro y en Isabel, que permanecían petrificados, mudos y sin aliento en el umbral de la puerta acorazada. «Llegáis algo tarde a vuestra propia reunión de despedida, Alejandro», dijo Salazar con una calma envenenada y cínica, su voz áspera y odiosa resonando con un eco mortal en las desnudas paredes de acero del habitáculo. «Entra, muchacho, entra con tu preciosa e inolvidable esposa, y cierra con cuidado esa gran puerta acorazada. Pon el seguro. El ruido de los disparos y el humo de arriba me dan un terrible dolor de cabeza. Tenemos asuntos financieros sumamente importantes que discutir en la intimidad antes de que vuestras patéticas e insignificantes vidas lleguen a su doloroso y definitivo final».